Manuel López Fernández, que nos va a hablar sobre Algeciras entre la soberanía de Granada y el gobierno de Fez, 1275-1344. Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia y encantado de estar de nuevo aquí en Castellar y de reencontrarme con, iba a decir con viejas caras o con viejos amigos, antiguos amigos, después de todas las vicisitudes que hemos atravesado estos años. Bueno, mi exposición esta tarde nos vamos a remontar así de entrada al siglo XII-XIII. Y quiero hablar de un concepto nuevo que quiero plantear, vengo apreciándolo hace ya tiempo, pero no quiero dejar de manifestar mi opinión y transmitirla abiertamente al público, por lo cual doy las gracias al Instituto. Y se trata sencillamente de que, a mi juicio, Algeciras, que tanto se ha hablado de ella, que de la Algeciras Meriní, creo que la Algeciras siempre ha sido de Granada. Yo voy a dar datos y ustedes sacarán consecuencias, porque lo que quiero es abrir una nueva línea de investigación y dar al César lo que es del César, como se suele decir, bajo mi punto de vista. Para la exposición he tratado de dividir esto en una serie de diapositivas y de fases en las cuales quiero empezar hablando de lo que es la etapa de imperialismo meriní, que dura entre 1275 y 1295. ¿Por qué digo imperialismo? Porque los meriníes o benimerines se impusieron por la fuerza e hicieron prácticamente de su capa un sayo, entre comillas. Bueno, voy a empezar desde 1238 a 1275, estoy siguiendo una línea cronológica. Algeciras pertenece al Reino de Granada en exclusiva. En 1275, el gobernador de Algeciras, que por supuesto rendía cuentas al rey de Granada, entrega la plaza a Abu Yusuf, que era el sultán de los meriníes. Hay unas circunstancias aquí entre 1278 y 1279 en la que también va a entrar en el juego político-militar lo que es Granada, que queda entre granadinos y meriníes, por la sencilla razón de que primero el gobernador de Málaga se entrega a los meriníes, lo mismo que había hecho el de Algeciras, pero después el rey granadino le da un dinero y esto va a volver a Granada. Los meriníes, por supuesto, no se lo van a tomar muy bien y va a haber una serie de consecuencias y de enfrentamientos. Entonces, en el 79 se produce el cerco castellano a Algeciras, que dura año y medio, y es cuando finaliza el cerco, cuando se inicia la construcción de la Algeciras nueva para los castellanos, que es la Algeciras pequeña, la Villa Nueva. Ahora lo veremos. Eso se hace, o lo hace el sultán, pone el dinero suficiente, para mí ya lo explico en el trabajo más detenidamente, porque no se fiaba mucho de la población que dependía de Granada, y lo que quiere es meter a sus fuerzas bajo la protección de los muros. Pero resulta que, andando el tiempo, hay entre el 82 y el 85 una serie de enfrentamientos políticos entre granadinos y meriníes, porque los granadinos no se resistían a la nueva situación política, y en 1286 es cuando muere el sultán Abu Yusuf en Algeciras, y se va a producir un cambio de postura en el norte de África a consecuencia de que van a surgir problemas internos.
Como consecuencia de eso, el hijo que se llamaba Abu Yukut cambia de política, intentan recuperar Tarifa, no la recuperan, y lo que termina esta fase es sencillamente entregando Algeciras al reino de Granada, como lo había sido a la que pertenecía. Vamos, en una palabra, lo que no quiere saber nada son de las plazas que tenían en el norte en el sur, al norte del estrecho, y dedicarse a solventar los problemas que tenía en su propio reino. Aquí tenemos la situación de la Villa Nueva y la Villa Vieja, la posición relativa de las dos. La más pequeña es la Villa Nueva, la que construyó Abu Yusuf, y aquí pues me lo ha prestado el arqueólogo municipal de Algeciras, unas excavaciones que se están haciendo de las murallas de la Albuña, que quiere decir la nueva construcción, que por cierto también quiero comentar que se llamaba en aquella época Almazora, o sea, la ciudad de la victoria. Los dos nombres tienen. Vamos a una etapa posterior, que es la etapa de transición, que es la que hay entre la horquilla cronológica entre 1295 y 1332, que es una etapa de transición que ya no va a ser en lo que es el imperialismo ni lo que va a ocurrir después. Empieza en 1306 y 1308, hay un ascenso del reino de Granada en la política del estrecho, se hace con Ceuta. Tengo que ir corriendo mucho porque es que no me da tiempo, y además quiero centrarme en lo que es la última transparencia. En 1309 hay una coalición entre Marruecos, Castilla y Aragón para desbancar a Granada de esa situación privilegiada que gozaba en el estrecho, teniendo plazas a un lado y a otro. Castilla, por supuesto, pone sitio a Algeciras, que era de Granada, y el rey de Granada busca apoyo en el sultán Merini, porque indiscutiblemente cuando se veían acosados buscaban apoyo en sus correligionarios de la orilla del norte del estrecho. Hay un acuerdo cuyos detalles no se conocen, pero sí se sabe que una hermana del rey de Granada se casa con la boda del sultán. En 1310, Granada paga parias a Castilla y levanta el cerco. Hay un trato, unas negociaciones entre lo que es el reino de Castilla y el de Granada, y Granada se obliga a reconocer el vasallaje de Castilla y a pagar unas parias para que los castellanos levanten el cerco. Es entonces cuando le entregan Algeciras a los meriníes, pero ya en mutuo acuerdo, no en la fase imperialista que había habido en la etapa anterior. En 1311 hay una guerra civil en Granada, el sultán Meriní no quiere saber nada de los problemas internos que había en el reino de Granada y entrega Algeciras de nuevo a Granada. Se va al norte de África y no quiere saber nada. No quiero entrar en detalles porque es que no puedo. Entre 1312 y 1325, Algeciras es gobernada exclusivamente por Granada. Y hay un documento importantísimo que fue el que me dio pie a... yo tenía indicios, pero esto ya fue decisivo. Digo, aquí es lo que justifica lo que realmente ocurrió. Hay un documento del archivo de la Corona de Aragón donde hay un espía que era un comerciante que viene por aquí y entonces le informa al rey diciendo que las guarniciones que había en la frontera estaban compuestas por 1/3 de granadinos, o sea, andalusíes, y 2/3 de norteafricanos. O sea que las guarniciones estaban compuestas en su mayor parte por norteafricanos. En 1330 Granada pierde Teba ante Castilla, una ofensiva del rey Alfonso XI. Granada otra vez ofrece tregua, hace vasallaje, paga parias, y el rey Alfonso XI, que era el rey de Castilla, acepta todo ese negocio al año siguiente, que fue en el 31. Pero como estaba tan acosado el rey de Granada, va a pedir de nuevo ayuda a sus amigos correligionarios del norte de África. Y aquí es donde empieza con una etapa de colaboración, y es lo que yo llamo la primera fase. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, entonces creo que voy bien. En 1332 se desconocen las condiciones concretas del acuerdo entre Muhammad IV de Granada y el sultán Meriní Abu el-Hassan. Lo único, el documento posiblemente esté en Marruecos, aquí en España no hay nada, ningún escritor habla de él, no se conocen la situación concreta y detallada de ese acuerdo entre los dos, y solamente queda lo que quedó en la historia. Y cuando leemos hay que sacar deducciones de qué es lo que pudo ocurrir. El caso es que en 1333 los meriníes llegan a Algeciras y conquistan Gibraltar con ayuda de los reyes, del rey de Granada, del ejército de Granada, que cercan a los castellanos en el istmo de Gibraltar
en el Arenal. Ahí estuvieron 2 o 3 meses, eso es otra aventura que ya lo he tratado en otras partes, y al final acuerdan levantar los granadinos y los mediniers, levantar el cerco después de una serie de acuerdos que muy interesantes, muy curiosos, pero que yo no puedo desgranar aquí. Si alguien siente curiosidad y yo puedo responderla, pues después lo hago en público o en privado. Dejan de pagar parias, por supuesto, como eran los vencedores. Granada no quiere pagar parias, porque eran $12.000 de oro al año lo que pagaban, no era cualquier cosa. Pero en el 38, cuando termina una serie de problemas que tenía Abu el Hassan en el norte de África, quiere sentar plaza, por así decirlo, se siente atraído por las plazas andalusíes y quiere volver a sentarse en lo que es la orilla norte del estrecho. En 1340 existe la batalla naval de Quetares, otra serie de circunstancias y avatares dignas de considerar, que por cierto la tengo también en otros trabajos aislados. Se produce el cerco de Tarifa y la batalla del Salado en el 1340 en octubre, con la victoria del ejército castellano-portugués. En 1342, como Alfonso XI estaba envalentonado, pues, bueno, eso de valentonado entre comillas, y eso merece una explicación más amplia, pero yo tengo que resumirlo. En agosto comienza el cerco castellano a Algeciras, y aquí es donde quiero que, por favor, presten un poco de atención. ¿Qué es lo que ocurre en esa segunda fase que hay entre 1332 y 1334? Yo solamente voy a dar los indicios y ustedes juzgan. En 1343 los intentos granadinos para que Castilla levante el cerco de Algeciras son, vamos a darnos cuenta, en febrero mandan una primera embajada. Castilla pide a Granada vasallaje y que rompa con Marruecos, que era lo que pretendía esa alianza que había entre los musulmanes, pero no hay acuerdo. En el mes de mayo hay otra segunda embajada del rey de Granada y le dice al rey de Castilla que están dispuestos a pagar parias, pero el castellano le exige mucho dinero y tampoco hay acuerdo. En julio se produce una tercera embajada. El rey estaba en un agobio económico y estaba dispuesto a negociar, pero tampoco se concreta nada. En agosto, después del incendio, porque es que hubo un incendio en el Real del ejército que sitiaba Algeciras, hay otra embajada al Real castellano por parte de los granadinos, por supuesto. No hay acuerdo y los granadinos entonces, que estaban en el río Guadiaro asentados, se acercan a las arenas de Gibraltar, al istmo de Gibraltar. En octubre hay una quinta embajada. Alfonso XI pide $300.000 de oro por levantar el sitio de Algeciras. Entonces el rey de Granada no tiene dinero y pasa ni más ni menos que acepta donde estaba Abu el Hassan y le pide el dinero. Aquí ocurre una serie de incidentes que no me resisto a explicarle, ¿no? El rey de Granada, como la flota castellana dominaba el paso del estrecho, el rey de Granada le pide permiso a Alfonso XI para pasar y se lo da. Y los marinos, que eran genoveses, lo sabían y estaban atentos a cuando, como creían que el rey de Granada iba a traer dinero para asaltar el barco. Lo intentan, fracasan en el asalto y el rey de Castilla pues pide al almirante, que era genovés, le pide responsabilidad y resulta de que el asaltante era precisamente un sobrino del almirante y había puesto pies en Polvorosa y se había ido. Ese es el caso que explico aquí de los marinos genoveses. En diciembre se produce la derrota del Palmones, se mejora el bloqueo marítimo y finalmente en 1344, en el 22 de mayo, hay una sexta embajada con carta del rey de Granada, acepta pagar vasallaje y pagar $12.000 anuales de oro en concepto de parias, y el 26 de marzo llegan los emisarios granadinos y Núñez para que se entregue a Algeciras. Y yo solamente, y con esto cierro, una pregunta: ¿a qué viene ese interés exacerbado del rey de Granada porque se salvara la población de Algeciras, cuando el rey de Marruecos, cuando le van a pedir dinero, se niega a pagar ese dinero? Indiscutiblemente, o por lo menos para mí, es porque Marruecos no tenía en Algeciras más que la guarnición. La gente del pueblo llano eran de Granada, eran granadinos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.